Para la gente de afuera es súper desconocido el tema del pueblo yagán. Uno va a los textos, los libros en el colegio, especialmente cuando yo estudiaba, el pueblo yagán tenía no más de 5 líneas. Era un pueblo nómade canoero que vive en el extremo sur, el Cabo de Horno, puede ser más allá que esa información no hay. Y hoy en día la comunidad yagana ha tratado de ¿cómo se llama? De hacerse ver un poco, porque hay una mala, igual existe una mala percepción, o sea, en el sentido de que no existimos de partida. O sea, nosotros buscamos un libro de historia, la tratamos de transmitir en ciertas presentaciones que hemos tratado de hacer, porque a veces para otras personas con las cuales nosotros trabajamos ni siquiera saben quién es el pueblo yagán, o no saben si existe o dónde se ubica. Entonces a veces en libros de historias de Chile aparece que el pueblo, fotografías de una mujer yagán con un bebé, está extinto del año 70, o sea, nosotros estamos extinguiendo hace mucho tiempo. Mi mamá a nosotros no nos enseñó el idioma, primero que nada, que es algo que a nosotros hoy día nos da mucha pena no poder manejar nuestra lengua materna. Esto fue porque mi mamá de pequeña quedó huérfana, vivió con otras familias yaganas que se hicieron cargo de ella. Mi madre no alcanzó a vivir sus tradiciones, por ejemplo el chajaos, que era una ceremonia de iniciación para los jóvenes, no le alcanzó a vivir, siempre fueron historias que le fueron contando, ¿ya? Ceremonia de la quina también, y todas sus otras tradiciones. Ahora, sí, ella recuerda haber comido para alimentarse pájaros, huevos, carne de guanaco, lobo, también, aunque no le gustaba mucho, parece, por lo que me cuenta. Entonces, eso dificultó que nosotros no pudiéramos practicar algunas ceremonias y que en el tiempo se vayan como perdiendo, porque como te contaba, igual la discriminación para nosotros cuando niños, mi generación, fue muy fuerte. Entonces, por ello nosotros no nos interesamos en aprender más, lo ocultábamos. Hasta cuando ya fuimos mayores y fuimos entendiendo y la vida fue cambiando, nos dimos cuenta del tesoro que teníamos en nuestras vidas. Y ahí empezamos a agruparnos y a empezar a ver de qué forma podíamos rescatar nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra lengua, que es lo más importante. Gracias a Martín Ucinde también hay una gran cantidad de fotografías y también de conocimiento de cómo los niños pasan a ser adultos. Y que además es muy interesante porque es un rito en donde finalmente es un rito para mujeres y para hombres que están entrando en la pubertad y que les enseñan lo riguroso que puede ser el clima y lo complejo que puede ser vivir en esta área. Los están preparando para el futuro. Es una especie de escuela y que igual se condice mucho con el estilo de vida yagán, en donde los adultos eran los pilares de la cultura, eran muy respetados y eran muy escuchados porque los niños tenían que aprender a vivir en estos canales, a la complejidad de este clima, lo agreste que puede llegar a ser, y todo gracias a sus adultos. Llevamos en nuestra manera de ser, y creo que fue pasando de generación en generación, es el respeto que hemos tenido hacia nuestros ancianos, el vivir en familia, ser aclamados como familias. Yo creo que eso lo llevamos en la sangre y eso no se ha perdido hasta hoy día. En mi casa jamás se habló el idioma yagán, porque mi madre estaba separada, éramos como un núcleo cerrado, solamente ella y nosotros, ella y sus hijos. Y como que tampoco tenía mucho contacto con los vecinos. Entonces jamás la escuché hablar el idioma, y yo
la mayor parte del tiempo de mi niñez estuve en un internado. Después me fui a estudiar a Punta Arenas, me casé, me fui a otro lugar a otra región. Y recién ahora, hace 12 años, cuando llegué, encontré que la comunidad estaba conformada, era una comunidad porque antes éramos personas individuales, cada familia en sus casas. Como que se había perdido parte de la tradición, de la cultura, del idioma. Y se conformó la comunidad Yagán y se empezaba a rescatar en parte las cosas que se habían perdido, el idioma. La gente ahora trabaja en artesanía, que cuando yo era niña solamente el abuelo Felipe hacía réplicas de canoas y de canasto. Ahora ya la mayor parte de la comunidad trabaja en artesanía. He aprendido mucho en estos 12 años y espero traspasarle esa información a mis hijas. Es diferente estar en una ciudad donde uno no tiene contacto con el resto de su pueblo, por lo tanto uno vive igual que en la ciudad y no se preocupa de nada de eso. Entonces aquí realmente ha sido fructífera, por decir, estos 12 años. Isla Navarino, dentro de este mismo tipo de asentamiento canoero, es un lugar bastante rico en hallazgos arqueológicos. Es uno de los lugares, al parecer, dentro de Chile que tiene mayor potencial arqueológico, y igual tiene que ver con que, bueno, además de tener 7.000 años de ocupación canoera, presenta espacios que son muy adecuados para la ocupación humana. Patricio Chihuahua. La verdad es que yo no soy hablante, entiendo bastante, pero no soy uno de los que, ¿cómo se llama? Diría que sabe bien la lengua. Pero lo mío fue a través de mi abuela, la abuela Cristina, de repente igual, o sea, y practicando, aparte hemos realizado 2 cursos de lengua vernácula yagana, así que igual hay algo que ha quedado en la memoria. El primer taller que tratamos de hacer un rescate de lengua fue como en el año 2000, más o menos. Sí. Que trabajamos con la abuela Úrsula y la abuela Cristina. Fue el primer rescate que se intentó hacer en relación al pueblo yagán. Ellas eran las únicas 2 hablantes, así que de alguna manera participamos varias personas. Fue la primera instancia que lo hicimos debido a que en el fondo toda la información, por lo menos en mi caso, la había escuchado a través de Francisco, que es mi esposo, y a través de muchos libros que he escrito por Lucas Bridge. Había reportajes de Anne Chapman, que es una arqueóloga, me parece, o antropóloga, pero lo veíamos de una forma muy, muy alejada. Una vez empezamos a trabajar con la comunidad yagán, empezamos a participar más activamente y ya empezamos a conversar un poco más con la gente y se dio la instancia de poder hacer este taller. Sí se pensó de alguna manera en el rescate de la cultura y obviamente en la transmisión. Ese fue nuestro primer taller que hicimos en base a esto. Y de ahí trabajamos ¿en qué año con la abuela Cristina? Volvimos a trabajar. Hace como 3 años, 4 más. Como el 2010 más o menos. Como el 2010 hicimos el segundo trabajo, por lo menos en comunidad. Se hizo un trabajo en comunidad, también del rescate de la lengua coreana. Y en esta oportunidad solamente con la abuela Cristina. También, bueno, hay otras familias que han trabajado un poco el tema de no rescate propiamente sí de las ceremonias que se hacían antiguamente, pero sí réplicas del lugar, ya sea el tema del Chajaus, que lo hizo la familia González, y de esa manera un poco tener algo propio. O sea, en el fondo la comunidad yagán empezó como muy de a poco. Una, en el sentido de que
ellos tenían su último lugar, que fue donde ellos vivían, como una reserva de alguna manera de decirlo, que eran Mejillones, y de ahí el año 60 lo trajeron el Estado decidió traerlos por tema del colegio hacia Villa Uquica. Entonces de alguna manera perdieron todo, perdieron terreno, perdieron el tema, ya dejaron de hablar y todo lo demás. Entonces eso se reivindicó un poco, se conformó la comunidad Yagán en el año 91, el 21 de noviembre del 91, y desde ahí se empezó a hacer un trabajo en relación a rescate de terrenos, en este caso Mejillones, que se logró obtener en el año 93. El Estado decidió entregarlo nuevamente, o sea, de forma gratuita. Y de ahí hemos ido de a poco la verdad, tratando de lograr cosas obviamente súper importantes, y también trabajamos con el tema de las fotografías, que fue un proyecto Con el museo. que se trabajó de la mano con el Museo Martín Gusinde, en donde se hicieron rescates de fotografías, y en base a eso igual muchas personas pudieron conocer su familia. O sea, muchos no sabían quién eran sus tatarabuelas, y verlos en una foto era totalmente impactante, en relación a cuando alguien le conversaba acerca de que sus papás tenían papás, tenían obviamente tíos, abuelos, pero ya verlo en una imagen ya fue un trabajo bastante bueno, bastante emotivo igual. Muchos no conocían a su familia. Es medio extraño de repente, porque cuando uno cuenta es como que estás contando la historia de otro. Entonces de repente nos ha pasado que decimos, como que queremos perder un poco de identidad por lo mismo, porque es algo como que estás contando la historia de otro, porque fuimos tan desvinculados de eso en un momento por la discriminación, que obviamente que no la sentíamos propia nuestra. La gran mayoría de nosotros no alcanzamos a conocer el Sheh House, que era la ceremonia de iniciación donde el niño pasaba a ser adulto. Pero nosotros no tuvimos la dicha de hacerlo. Al menos aquí hay una persona que es Claudia González, la que en Mejillones tiene un Sheh House y ha hecho algunos, o sea, ha tratado de sacar adelante el tema de la ceremonia. El Sheh House era la instancia en donde se reunían mucho más de 2, 3 familias, podían haber hasta 15 familias, dependiendo de la cantidad de niños que habían para poder transmitir o para poder hacer esta escuela, se lograba hacer. Entonces, pero evidentemente era el lugar donde los preparaban para la vida adulta, para la vida laboral, porque ahí le enseñaban a la mujer a hacer canasto, a cómo cuidar a su familia, o sea, toda esa información que tenían era el momento. No tenían fecha, no tenían lugar, solamente buscaban el momento para poder hacerlo. Y en el fondo eso fue también lo que pudimos rescatar, y parte de lo que, por ejemplo, en este caso conversamos con la abuela Cristina, con la abuela Úrsula, de ellos lo que podían recordar, de lo que decían cuando eran chicas. Y en base a los libros coinciden bastante. Entonces, en ese sentido hemos ido trabajando con mucha información que está desde afuera. Como lo decíamos anteriormente, no existe mucha información local, mucho menos regional, pero sí existe, ya sea en otros lugares, existe mucha información en relación a cómo vivía el pueblo Yagán. Y eso uno lo ratifica un poco con lo que la abuela Cristina le habían transmitido de alguna manera. De acuerdo a los hallazgos hasta el día de hoy encontrados, que pueden cambiar en el futuro, por cierto, estas personas, estas comunidades canoeras habrían llegado hace 7.000 años antes del presente a esta área, lo que sería el final, o básicamente como el final del poblamiento americano dentro de este gran proceso, ¿cierto? Donde, de acuerdo a la teoría preponderante actualmente, es la entrada por Estrecho de Bering, y Cabo de Hornos representa la última área, o la más al sur, que sería ocupada por el ser humano.
dentro de este mismo proceso, hace aproximadamente 400 años, llegarían los holandeses y que serían las primeras personas que comenzarían a tener, que están como redescubriendo, por así decir, estas tierras y conociendo a estos nuevos indígenas. Si bien es cierto, de acuerdo a los registros arqueológicos, existe una constancia o más o menos una cultura como bastante símil a través de 7.000 años. Sin embargo, existen como ciertas diferenciaciones en distintos tiempos, ¿cierto?, de lo que sería esta misma cultura canoera. Sin embargo, se vio como altamente influenciada por la llegada del europeo, que comenzaría a intercambiar objetos con ellos y también a enseñar parte de lo que es su cultura. Este proceso, si bien aquí en Cabo de Hornos fue un poco más lento, ya para más o menos 1882 llega una misión francesa con la Romanche, que llegan a estudiar directamente el área de Cabo de Hornos y estudiar a la comunidad indígena que vivía en el área. Ellos se quedaron por el lapsus de 1 año y estuvieron haciendo estudios de distinta índole, sería geológico, geográfico, de flora, de fauna y también antropológico. Ellos lograron recabar una gran cantidad de información como estatura promedio, longevidad, datos anatómicos específicos y también un gran cúmulo que es básicamente creo que lo más importante, que es retratar un poco o contar la forma en que vivían estas comunidades canoeras. Fueron capaces de recoger también muchas palabras de su idioma, que por cierto era muy rico, y ellos fueron como los, por así decirlo, como mucho más objetivamente, fueron los primeros en llegar aquí a estudiar el área. Sin embargo, ya para inicios de 1900 llegaría lo que, el museo se llama Martín Gusinde, que es un antropólogo europeo que llegó aproximadamente en 1919, estuvo entre 1919 y 1924, no solo en Cabo de Hornos, sino también en Tierra del Fuego, y estuvo habitando o conviviendo por unos periodos de meses, distintos años, tanto con las comunidades Yagán como también la comunidad Selknam. Él logró retratar, sacó unos libros en donde logró retratar bastante detalladamente el estilo de vida canoero, y básicamente es como prácticamente todo lo que conocemos hoy en día sobre Yagán es lo que nos relató Martín Gusinde. Actualmente, de acuerdo como a quizás elementos un poco íconos o elementos culturales que permanecen hoy en día, está representado por los artesanos de la comunidad Yagán, quienes realizan distintos trabajos. Por un lado está Martín González, quien trabaja lo que es madera. En el museo tenemos una canoa a escala que ha sido manufacturada por él, y también realiza réplicas de arpones, cuya materialidad es el hueso de ballena, y además hay varias tejedoras, y ahí ya es un poco más amplio, y hay varios nombres más, pero varias tejedoras de junco que permanecen, que continúan con estas mismas líneas, con los mismos tipos de tejido, con los mismos puntos, que hay un sello como bastante marcado, un elemento que continúa a través del tiempo. La abuela Cristina es la última Yagán pura que existe, pero detrás de ella vienen muchos más. O sea, el pueblo Yagán tiene todavía para rato. O sea, nadie se siente mestizo de alguna manera, por decirlo así. Todos se sienten Yaganes, sí o sí.